hablaban de la entrada de neumáticos, llantas y autopartes en negro a Argentina. Se lo pasé recién a Nacho para que lo compartamos juntos. La evolución de robo de ruedas no tiene nada que ver. No, sí tiene todo que ver con esto. Y Porque hace este rato que roban conflicto, ruedas. ¿sabés qué pasa, Luis? Desde marzo venimos diciendo, obvio. no hay importación de neumáticos, no hay importación de autopartes, y las propias compañías de seguro que dan a conocer un informe que está bueno porque se pone en contexto y todo tiene que ver, fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Gustavo Trías, presidente de la Cámara de las Compañías de Seguro, nos puede ampliar, pero hay un informe que ellos hicieron. Aumento de 2020, devastadores. vos míralos, Nacho, de 2020 la evolución de robo, de 227.000 robos que había, 227.000 robos de rueda 2020, pasamos a este año estimado casi 400.000. A mí me robaron acá a 2 cuadras, te rompen la luneta, te roban la rueda de auxilio en 2 minutos. ¿Sabes cuál es el dato curioso también, Luis, Marce de Eddy? Que el 50% de estos robos son en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. ¿Sí? Y la semana pasada veíamos que empezaron a robar ruedas dentro de shopping y también de supermercado. Ahora, ¿por qué roban ruedas de auxilio? ¿Por qué pasa esto? Ojalá, y ahí vamos a discutir con Eddy seguramente, ojalá saboreemos las bondades del libre comercio alguna vez en la Argentina, alguna vez la competencia del libre comercio. Acá fabricamos las ruedas más caras del mundo, escasas, seguramente con unas trabas impresionantes para proteger esa industria que tal vez haya sido un buen criterio hace 40, 50 años. Y los consumidores argentinos sufrimos todo esto. Hace años que venimos sufriendo en infinidad de rubros. Yo me quejé con el seguro. Yo quiero decirte que me quejé con el seguro. Bueno, porque digo, ¿cómo puede ser para Y ¿sabés qué? Me fijé. Por nómina, la inflación en cubiertas, en neumáticos, es del 127%. 127% bueno, según reciben los propios aseguradoras que te lo tienen que reponer. Todo tiene que ver con hay un todo, tema de fondo, muy claro, un tema de fondo. Digo, como un tema con mirada lateral, tal vez. Ojalá que esto sirva para entender que también hay una salida por ese lado. No todo tiene que ser como en la vieja época peronista, los sectores que vienen y entonces si me presionan yo cedo y acepto y no acepto. La economía libre es superior a la economía regulada. Es la discusión que tuvimos siempre es un así. poco ayer. Ayer. Sí, pero el problema, la curiosidad del conflicto es que según Madanes Quintanilla, que es el dueño sucesor de ahí de FATE, dice que si hubiesen arreglado hace algunos meses, los salarios que hoy estarían cobrando los trabajadores sería de 400.000 pesos. Perdón. Y los sectores gremiales dicen que no es verdad, que estarían cobrando 120.000 pesos. Bueno, entonces ya llegamos a un punto donde a quién le creemos. ¿Sabés lo que pasa? Las teorías económicas de un lado o del otro se agotan cuando vos estás en el medio del conflicto. O sea, lo que vos tenés que destrabar es el conflicto, y si el conflicto no se destraba desde un punto de vista económico, Gabriel Slaviski, se politiza. Sí, sí. Se politiza y lo que estamos poniendo en primer plano es la reorganización social y política. En todas sus dimensiones, lo vemos a cada nivel y eso realmente genera la complicación. En el día a día es la inflación la que yo diría que rompe con las relaciones sociales. Obvio. ¿Cómo te llevas con tu vecino, con tu empleado, con tu jefe, con cualquier tipo de... Las relaciones son intermediadas de alguna manera por cuestiones económicas constantemente. Y la inflación no te permite la estabilidad, que es tan importante para consolidar esas relaciones. Entonces estos reagrupamientos, que nosotros lo vemos mucho más en el sentido macro, también tienen esta particularidad, como dice ella, que todo tiene que ver con todo, y me parece que es una frase a rescatar. Ahora, ¿no te llama la atención el discurso de Massa? O sea, es un gobierno peronista frente a un conflicto sindical y está diciendo, muchachos, párenlo acá. Sí, pero no hay texto sin contexto. Y este gobierno lo que está mostrando en este sentido es, acá hay que resolver con autoridad, mostrando un rumbo y con cierto liderazgo. Después, la gran complejidad que tuvieron los gobiernos en el último tiempo es sostenerlo, mantener esas decisiones. Y me parece que por ahí va ese camino, que sienten que, de alguna manera, poniendo un límite con autoridad o con decisión, van a poder resolver este conflicto. El problema es que en Argentina, como dijimos hace un ratito, los conflictos no se resuelven. Ahora, y eso genera desconfianza en el gobierno. Yo me sumo a esto que vos decís, porque ya son 35 las reuniones fallidas.
Y uno cree que no tendría que estar el ministro de Economía teniendo que ser parte intermediaria porque tiene que haber un ministro de Trabajo que se ocupe de esto primero y el ministro de Economía tiene una nómina enorme de temas a resolver. Desde las figuritas hasta... Entonces, yo pregunto, en esa intermediación del Ministerio de Trabajo, ¿por qué no sabemos, por ejemplo, cuál es la verdad? ¿Por qué no sabemos lo que dice Campo? ¿Cuánto gana en promedio un asalariado de este sector? ¿Por qué no sabemos la verdad de la paritaria? ¿Por qué no muestran la paritaria sellada del sector y lo que se está pidiendo? Yo creo que sabemos la proyección de inflación. Yo creo que estamos primero en un conflicto que tiene mucho tiempo y al tener mucho tiempo, cada cual dice su parte de la verdad sabiendo de que no debe decir determinadas cosas estratégicamente por temas de comunicación. No, esto no lo digamos. O sea, no está la intención en ese sentido de lo que llamamos empatía, ponerse en el lugar del otro para poder generar una solución. No solucionamos, lo que hacemos es negociar en fortaleza y lo llevamos además, al último caso. Hablar con la verdad y el coraje, sí, lo que diría de decirlo sintéticamente. De lo que se trata, nunca pensamos en cómo hacer crecer la torta en la Argentina, nunca. La pena que da ver toda esta gente inteligente, creativa, ahí acampando en la 9 de julio cada tanto para tratar de rascar un poquito más la olla. Es una pena. 40 años de democracia. Bueno, de los últimos Ojo, 20, Luis, que 14 no eran acá. todos planeros. Te digo por el concepto que a mí no me gusta, pero se utiliza para resumir aquel que lleva un plan. Hoy escuché muchas personas decir, sí, yo tengo un trabajo, pero no me alcanza. Yo trabajo, digo, pero adquisitivo, el drama, 40 años de democracia lo hemos decidido entre nosotros, entre todos, con votaciones, con errores, cambiando para un lado, para el otro, y es un desastre todo. Es decir, no puede ser que el ministro de Economía tenga que estar pensando que los neumáticos... Está bien. Los neumáticos Nos hemos quedado trabandeados. Ahora, Démosle libertad a la economía y a esta gente que crezca. La realidad, yo creo que el periodismo y la televisión, o sea, los noticieros son para contar la realidad Sí, y ya lo tratar de entiendo. darle contexto y qué es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Es tan endeble es tan endeble el sistema en el que estamos viviendo que un conflicto del neumático te deja sin gomas al tiempo. Perdóname, pero está pasando algo y quiero habilitarlo también y debatir sobre eso porque es lo que está pasando. Está pasando un cambio de manera de conducir los conflictos en la República Argentina. Eso es lo que está sucediendo. Teoría del conflicto. Lo que acaba de hacer Massa es prácticamente darle por televisión una orden a Moroni. Es decir, esto se resuelve en estos términos, porque si no, no se resuelve. Y hoy todos los ministros del gabinete saben que lo que dice Massa es lo que hay que hacer, porque si no te cierra la llave y no te da la plata. Y se acabó el tema. Lo pusieron de superministro, está ejerciendo el superministerio, digamos. Claro, pero entonces, Económico y me político. gustaría que se dedique a otra cosa, pero lo que se está dedicando es a esto, y apenas estalló la conflictividad, se convierte casi en el poder de policía del Estado. Pero ahí miramos la película. Ahí miramos la película. Hay un gobierno que poco a poco fue cediendo autoridad, digo, en nombre del presidente, pero en la articulación en general también. Entonces llega Massa y se queda sin fusibles, porque lo nombran superministro y se tiene que ocupar de todos los temas. Moroni es muy amigo hasta del los presidente de la conflictos de los Nación. neumáticos. El último de los mohicanos, dicen, ¿no? Hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahí hay dos conflictividades. Porque Moroni, con un sector del gremialismo, tiene buen diálogo, porque hay deudas, etcétera, etcétera. Pero con otro sector, nada. No lo recibe, no pasa nada. Bueno, Carlito, pero hace 3 años. No, aparte, el seguro que es el gremio de ellos tuvo 109%. Te estoy diciendo al contrario. Hace 3 años está en el gobierno. 3 añitos. Vamos ya. a ponernos también en el debate. ¿El debate cuál era? ¿Por qué las 35 reuniones? Porque dicen que nosotros nos reabran y nos quieren dar un 35 o 36% de punta a punta no nos sirve. ¿Por qué usted, señor ministro de Trabajo, usted avaló una paritaria que se acaba de reabrir, la del seguro? Es verdad, es un sector que evidentemente le ha ido muy bien y entonces puede abastecer esta paritaria. ¿De cuánto? Del 110. Y con el que Moroni y Alberto Fernández tienen vinculación, ¿eh? Del 110. Entonces, el presidente de la Nación fue presidente del Instituto Nacional de la industria Reaseguros. de los neumáticos, Estoy seguro, en los grandes productores... Es muy rentable también. Sí, pero digo, en los grandes productores de automóviles del mundo, Tailandia, Surcorea, no debe tener estos problemas. Porque no tienen esta inflación. Bueno, Luisito. pero digo, entonces... Yo creo que hay ¿Cuántos países del mundo escuchaste que se reabren paritarias 6 veces al año? Entonces, y no hay tampoco gremio unificado y un señor extorsivo que si no te destruye la empresa. Perdón, y te Hay agrego muchas algo. cosas que hacemos mal acá. Alta inflación y con una señal económica de crecimiento. Entonces vos dices, las empresas ganan más y los trabajadores ganan menos. Me parece que ahí hay una cuestión absolutamente lógica de renegociación constante. Bueno, Martín. eso habría que debatirlo en profundidad también, porque si hay generación de riqueza,
Bueno, ¿cómo es la No, distribución? pero una cosa ¿Será es riqueza y otra cosa es vender más. En una Argentina No. podés vender más y no ganar más. Y no ganar más. Eso es lo que está pasando con la inflación. Bueno, pero es por eso ahí están las contradicciones con el amigo Rosales. ¿Sí? ¿Qué quería hacer, Martín quería Martín? sumar ¿Querías algo. sumar? Sí, no, que a mí me parece que hay un dato. Inflación alta tenemos hace muchísimos años, como la de este año, no. Pero a mí me parece que hay un dato de este año que nunca pasó y es central. Que por primera vez gente que tiene un trabajo en blanco registrado es pobre. Claro. Eso nunca había O sea que pasado. la meta del trabajo ya no es suficiente. Vos podés tener un trabajo, estar en blanco, tener tu sueldo a fin de mes. La Y no carrera reunir- contra la inflación es cada vez más de Exactamente. atrás. No llegar a Ya que poner la estamos canasta hablando básica, del claro. trabajo y estamos hablando de las internas gremiales y de las peleas políticas, está Gaby Prosperi en la CGT, donde no sé si todavía sigue habiendo reuniones, pero durante todo el día hubo rumores de ruptura, Gaby. Eduardo, buenas noches. Estamos aquí en el sindicato de choferes de camiones. Vinimos aquí hace un rato nada más pensando que Pablo Moyano se iba de la CGT. Luego, cuando estuvimos aquí esperando su palabra, comenzaron los rumores de que finalmente se quedaba. Y eso generaba sorpresa. Cuando bajaron Plaini y Paco Manrique del sindicato de Canillitas y de SMATA a hablar con nosotros, no. ¿Quién dijo que se iba a ir Pablo Moyano de la ¿Qué CGT? te van a decir? Ese clima fue el que se vivió aquí. Idas y venidas constantemente. ¿Y Pablo dónde está? Hoy, a esta hora, Gaby. oficialmente, Pablo Moyano sigue formando parte del triunvirato que conduce la CGT. Pero Gaby, ¿está ahí adentro? Pregunto porque sé que estás haciendo esta cobertura hace unas cuantas horas y ¿lo viste salir o sigue ahí reunido? Los emisarios, los voceros de Pablo Moyano, en realidad, del Frente Sindical por el Modelo Nacional, que es justamente quien conduce Pablo Moyano y es el sector que está dentro del triunvirato de la CGT, los emisarios, digo, de Pablo Moyano fueron Omar Plaini Sí. y Mario Paco Manrique. Ellos hablaron. Pablo Moyano no habló. Dejó este edificio luego de terminada la reunión Bien. con los dirigentes que responden a este Frente Sindical por el Modelo Nacional. No hizo declaraciones, pero tanto Plaini como Manrique, reitero este concepto. ¿Quién dijo que se iba Pablo Moyano de la CGT? ¿Quién mandó ese rumor? Ustedes se hicieron ecos hablando por los periodistas. De ninguna manera salió de aquí. Ahora, hubo una reunión el lunes por la noche en la Quinta de Olivos. Formó parte la cúpula de la CGT, pero dos patas del triunvirato. La tercera, Pablo Moyano, no Gaby. estuvo. ¿Y por qué no estuvo Pablo Moyano? ¿Por qué? ¿Quién fue que dijo Pablo Moyano no está? ¿Se autoexcluyó? Aparentemente no, porque aquí tanto Manrique como Plaini dijeron habría que preguntar tanto a la cúpula de la CGT o a las dos patas del triunvirato o al Poder Ejecutivo por qué Pablo Moyano no estuvo en la reunión del lunes por la noche en la Quinta de Olivos. No, hay que ver, Gaby, la realidad, me parece que tengo que poner un poco en síntesis todo lo que pasó con Pablo Moyano, en especial el último mes. Viernes 2 de septiembre, un día después del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, se junta en la sede de Azopardo de la CGT. En ese lugar hay dos reuniones. Primero el Consejo de la Asamblea de la CGT y después la CGT entera con los tres, con Acuña, Daer y Moyano. ¿Qué quería Pablo Moyano? Ir al paro nacional el martes siguiente. Quería sí o sí ir a un paro nacional en solidaridad a lo que había sido el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese día, de ese viernes 2 de septiembre, algo se rompió. Definitivamente, pero no fue ese día. Es algo que se viene acarreando durante todo el gobierno de Alberto Fernández. No se hizo el paro. El paro se hizo porque lo convocó el presidente, no porque lo hayan convocado El las presidente lo que centrales. hizo fue decretar feriado nacional, no hizo paro nacional. Lo quería hacer la CGT, en realidad, la parte de dijeron Pablo que- Moyano de y la dijeron CGT que- era el paro nacional el martes siguiente, que era martes 6, si mal no me equivoco, Sí, Carlos. el Bueno, 6. ¿qué votó Acuña Daer? No vamos a ir al paro nacional. Claro, ahí está, Porque Pablo esa es una Moyano de las quería ir al claves, paro. ahí está. Y ahí empezó a resquebrajarse toda Ahora, esta relación se- que terminó con la reunión de tratemos de ser, y Olivos no sé que sin Pablo Gaby Moyano. estuvo hablando todo el día hoy con sindicalistas y tiene muchísima información del día, pero estas divisiones no son por defender a Cristina o no defender a Cristina, son porque en las bases de los gremios están sucediendo cosas Claro, en obvio. función de lo que está pasando con la economía y cada cual trata de ir tomando posiciones de acuerdo al perfil sindical que cada uno de los agrupamientos tiene. Una cosa es empleado de comercio, donde Cavalieri acaba de ganar por muerte Sí, la sí. elección,
y que tuvo una paritaria del 58%, creo, o sea, Tienen reapertura. a la mitad de lo que tuvo el seguro, por Seguro, ejemplo, sí. y no hay ningún nivel de conflictividad en el gremio de empleados de comercio, que tuvo su feriado el lunes y están Pasa que en tienen el dolce reapertura farniente. pendiente. Por otro lado, Pablo Moyano está llamando al paro, llamando a más conflictividad, llamando a ser quien represente el hervidero que algunos sectores del sindicalismo, o sea, Pablo algunos sectores de la Moyano- producción y los trabajadores. Pablo Moyano que tenía o mostró tener estrechos vínculos con Máximo Kirchner, digo, dentro Bueno, de la coalición gobernante, eso- que eso parece una gran políticamente, ensalada, claro. políticamente Pablo Moyano se estaba emparentando con Máximo cuando su padre no estaba en ese lugar. ¿Qué está pasando en la base del kirchnerismo? En los barrios y en los puestos de trabajo se está viendo que hay gente que está poniendo en duda su voto para el año que viene. Entonces, la política, la economía y las discusiones en las conducciones se pone a la orden del día en esta sintonía. ¿Qué más tenés vos de lo que se comentaba en la dirigencia sindical durante el día de hoy, Gaby? Edi, para sumar a lo que vos estabas diciendo recién respecto de la representatividad y del momento económico que quiere asumir Pablo Moyano y el Frente Sindical del Modelo Nacional, tanto Plaini como Manrique dijeron que van a llevar tanto al gobierno nacional como también a la cúpula de la CGT diversos reclamos, entre ellos, atención, duplicar el salario mínimo, que hoy está por encima de 51.000 pesos, lo quieren en 100.000. Pedir una suba del mínimo no imponible a 600.000 pesos. Un bono para fin de año que se pague en 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, para tratar de acotar justamente la diferencia que va a haber en el cierre de año de las paritarias que están cerrando muchos gremios y que no llegan a empatar con la inflación, y lo que va a ser la inflación a fin de año, que para el Frente Sindical va a estar por encima del 90%. Es decir, son reclamos de números fuertes que se van a llevar, reitero, Y, tanto a la perdón. cúpula de la CGT para Gaby, comenzar un camino, como decía Edi, de conflictividad, acelerando, y también al gobierno nacional. Nos repetís porque sos tan bueno y tan preciso. Cuando vos hablás de salario mínimo, estás dando el camino, el trazado del porcentaje de la paritaria. Ya sabemos que paritaria de punto a punto ya no existe más. Era otro país, Argentina, cuando teníamos eso, no. A lo sumo tenías una reapertura, ahora tenés 4 o 5 las empresas que están en condiciones de dar esa condición y los empleados que tienen una representación, que no son todos. ¿De qué porcentaje estás hablando? ¿Podrás, por favor, repetirlos? Duplicarlo. Duplicar tanto el Duplicar. salario mínimo, que está por encima de 51.000 pesos, duplicarlo. Así también como prácticamente duplicar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Llevarlo a 600.000 pesos, con un bono, además, hasta fin de año, a pagarse en 3 veces, en 3 meses, para tratar de equiparar esta diferencia negativa que va a haber para el Gaby. salario, para los trabajadores, con respecto a la inflación en este último tramo del año, ¿Se que para el entiende? Frente Sindical va a ser de más del 90%. Claro. Claro, se entiende por qué Beliboni desde el piquete en la 9 de julio Me está dice, diciendo, si viene Moyano, Moyano lo vení. recibimos con Sí. los brazos Y abiertos, Moyano iría. porque están planteando Moyano exactamente iría. la misma situación de conflictividad, casi en los mismos términos. Y no es que son gente que se habla, son gente que en general no Y se habla, volvemos van a por lo que cuerdas vos separadas. desarrollaste, que yo creo que es un punto también neurálgico. Siempre el conflicto, tal como entendemos una comunidad, siempre el conflicto significa no solamente la economía, significa la política y la concepción que uno tiene ¿Cómo se de un proyecto conduce- de país, cómo si se lo conduce en tiene, ese o el conflicto? contrario. Pero va a venir acá el amigo... Y déjame sumar, En un ratito viene una Gustavo. cosa, porque acá salió como no se puede hablar sin mencionar a Cristina Kirchner en la Argentina, porque estos somos. No. En el último discurso, lo habilito también a Gaby Slavinsky, porque viste que Cristina te tira tips en los discursos. En el alegato, comparando la situación de ella con la del caso de la represión del 2001 y la causa por homicidio culposo contra Fernando de la Rúa, ella dijo algo que generó polémica porque se lo interpretó como mirando para atrás, que dijo, nosotros los gobiernos peronistas nunca reprimimos. Me decían que a Cristina no hay que En Santa interpretar Cruz me ese parece que no discurso fue así, para atrás. pero bueno. Que Para Campo dice que no. hay que interpretarlo No, para no, adelante. Está avisando. En es Santa real Cruz eso, no ¿no? fue así. Está avisando. Costequi Está Santillana. avisando, decís Más vos. allá, o sea, no fue así en Santa Cruz y no fue así Costequi y Santillana, había un gobierno peronista. Edi Pero está marcando la hoja de ruta. Me decían gente del movimiento sindical hoy
no lean lo que dijo Cristina para atrás como un análisis historiográfico. Mírenlo para adelante en cuanto a lo que se está viniendo en la Argentina. Claro. Marcando la hoja de ruta por ahí, cuidado, el guión. Marcando la cancha, se decía, marcando la cancha. Ahora, Ahora, la cancha diciendo, por acá no. ¿Y Vos si- decís, no es una apreciación de pasado, sino más bien una apreciación de futuro, que es preocupante, una ¿no? descripción hacia Porque, adelante de lo que está digo, por venir. en la hipótesis de la ¿Vos coincidís vicepresidenta... que ese nivel está- de conflictividad está por venir en la Argentina? No, yo lo que digo es que el nivel de conflictividad hoy es creciente y viene un proceso electoral, que eso exacerba muchas veces la situación general. y están a la fuerza. A ver, hay un sector importante del gobierno que está a la fuerza tomando estas medidas. Claro, y Esa es la verdad. No están cómodos tomando estas medidas o tomando este rumbo o anunciando preceptos que hasta hace muy poco eran aberrantes para ellos. Eran el anticristo. Entonces es muy difícil solucionar una crisis con un gobierno que en parte está, en parte no está, acompaña, pero te alerta, enigmática, que, con todo respeto, el emperador de Japón habla con poemas imperiales. En las democracias occidentales y países en crisis hay que gobernar, hay que decir qué ley A modificamos, ver, qué no. yo sé que a vos la realidad no te gusta. El Poemas problema de la imperiales- realidad es que existe. Pero O es que sea, ¿cómo no me gusta la ese realidad? es A ver, el no, tema. no me gusta la realidad, Claro, pero hay que cambiarla. Y los problemas de realidad tienen problemas de fondo, hay que ir también al fondo. Y un gobierno, si tenemos que estar interpretando lo que dice en un alegato judicial, procesal, no sé qué, la vicepresidenta, para saber qué le está diciendo al ministro de Economía respecto de una Es CAMPE, que yo creo, Luis, es muy complejo. yo creo que hay que interpretar todo el tiempo cómo funciona este gobierno, porque la dirigencia sindical ayer fue a cenar con Alberto Fernández. No estaba ni Pablo Moyano ni Sergio Massa, tampoco estaba Cristina Fernández de Kirchner. Y esas cosas en política significan No, si yo cosas. no- O sea, son ¿por qué gestos. vas a comer Sí, bueno, con es el el que menos presidente poder también. tiene? Pero Yo la no- gente no está mirando yo esos lo gestos, entiendo, ¿eh? pero- la gente no obvio. entiende No. ni ¿Y ¿Quién te interpreta dijo esos que la gestos. política está pensando en la gente? No, Bueno, está entonces la clarísimo política, que entonces no. la política está en un Pero problema. estamos- Piensa en la Entonces política. la nada política más. está en un La problema política grande. piensa solo en la política. Creo En que la es un rosca, problema. no en la política, en la rosca. Pero ese Eso- problema pero de eso es un- alejarse tanto de la gente. Pero estamos al borde Perdón. del incendio. Disculpen, Claro. yo insisto, hoy Massa encabezó una reunión que tranquilamente podría haber dejado en manos de un subordinado como debe ser, tal vez, y podemos debatir lo que es el encargado de producción. Comandó él la reunión. ¿Por qué? Porque se está poniendo al frente de decisiones políticas. O sea, que gestos políticos hay. Bueno. Tal vez no de quienes lo esperamos, Está bien, tal vez pero no de estamos- Alberto Fernández. Marcela, o déjame que del te diga ministro de algo. Economía. Massa vino a estamos- solucionar un gran problema que era de la tensión política. Pero el desencadenamiento económico de una inflación que ya estaba galopando... Están en la calle ya esos Está en la problemas. calle. Y una de las cosas más importantes que se dijo en esta mesa es la inflación hizo que el salario básico no llegue a la línea de pobreza. Y eso nunca había pasado en Argentina. Y ahí tenés básicamente la clave de analizar la película, el contexto, la base de lo Ahora, que se dijo hoy acá. Llega el cuartel de bomberos al incendio, ¿no? Incendio, urgencia, tienen que romper con el hacha, no sé qué, y salvar al bebé que está ahí. No sé, porque la jefa de los bomberos que está allá, no sé si le gusta que rompan las puertas, porque no vaya a ser que se rompa la puerta, y entonces empiezan a discutir. No, cuidado que vienen la gremial de los bomberos. No, es un incendio, se está quemando, tomaron una decisión. La Métanle, realidad, muchachos, la métanle. realidad real, Luis, es que la jefa de los bomberos está dejando hacer a Sergio Massa con lo que vos decías recién, algo que ella no está convencida ni piensa, y no está diciendo no lo hagan, ni está poniéndole palos en la rueda, está diciendo, dale, anda por ahí, pero no te no pases, no te pases. repriman. Luis, Pero no repriman. hay un cuartel de bomberos con escasos bomberos que no saben dónde está la dirección del incendio. Entonces, Bueno, también, hay la manguera no sabemos si tiene agua. o hay distintos incendios, a ver por dónde se empieza y todavía la política no se pone de acuerdo quizá dónde es la dirección principal donde hay que ir a buscar el fuego. Yo igual insisto, a mí me gustaría en este contexto, por supuesto no lo va a hacer, está siendo prudente y está dejando que el ministro de Economía haga. A mí me gustaría saber cuál es el pensamiento hoy de la política económica de la vicepresidenta. Cuando era presidenta tenía una mirada, pero era otra economía y era otro mundo. Tal vez haya cambiado su manera de pensar de la economía. Yo no creo que siga pensando lo mismo. Y quizás comparta más de las decisiones que se están llevando adelante de las que uno a priori Es posible. pensaría. Y lo digo porque también cuando se habló de los programas sociales y cómo administrarlos fue la propia vicepresidenta que puso ese tema sobre la mesa. Y tal vez esa hoy vicepresidenta, cuando era presidenta, no lo mencionaba. Me parece que es válido también que los
las Sí. autoridades políticas cambien de parecer. ¿Qué es lo que digo yo? Que el silencio de Cristina en cuanto a materia económica, desde que Y se sí. fue Martín Guzmán, es parte de la realidad. Y el otro día salió uno de los que había sonado como posible lugar de Rubinstein o alguno de esos lugares, Emanuel Álvarez Agis, ¿no? Agis. A decir, a ver, muchachos, el ajuste de este momento es 8 veces el ajuste de Guzmán. Y lo dijo un kirchnerista, no lo dijo, es a real ver, que hay un alguien ajuste. del polo obrero. El ¿no? tema es que no alcanza, Eddie. Y estamos ya en un nivel en donde nada de estas señales alcanzan. Tal vez tendrían que haberse tomado algunas medidas hace 1 año y medio, como sea. Esta es la situación. La calle está como está. De todos modos, síganme, síganme en esta, y vos sabés bien de qué hablo por la historia del peronismo y de los gobiernos en la Argentina. Cuando vos no tenés soluciones para la gente, es decir, soluciones económicas, manda más que nunca la política. O sea, empezás a hablar de otro tipo de conflictividades. Totalmente. Absolutamente. Sí, el tema es que no se ve a la política mandando. El problema es que cuando en ese concepto dificultoso de crisis, que no es una crisis económica solamente la que estamos viviendo, una crisis múltiple, aquí es lo que frente a cada invitado, por lo menos es lo que yo interpreto de acuerdo a Yo la quiero despedirlo a historia. Gabriel haciéndole una pregunta, porque además de analista político, su formación es psicólogo. ¿Vos estás viendo acá crisis social? Desde ese manual te lo pregunto. Yo veo desde el psicólogo. frustración e impotencia, que esa crisis social tiene altos índices de incertidumbre que vienen por la economía. Te dice todo un giro para que no creo que el conflicto social en Argentina hoy no tenga otra base que no sea la económica. Es la economía. Claro. Gracias, Gabriel, por La haber realidad. participado Por una favor. vez más en este programa. Siempre sos tan amable y aceptás los debates.